El mensaje de hoy lo titulé de la siguiente manera: parecer para ser. Parecer para ser. Todos de niños en algún momento dijimos la famosa frase: yo de grande quiero llegar a ser tal cosa, médico, astronauta, artista, tener un negocio propio, arquitecto y habido y por haber, ¿no? Y a lo mejor algunos de ustedes lo consiguió, qué padre. Pero incluso actualmente, en la actualidad, ahorita en el presente, muchos de nosotros todavía anhelamos, consciente o inconscientemente, ser alguien en la vida. A lo mejor ya no con la misma emoción, pero lo anhelamos. Y yo estudié medicina y desde el principio que inicié la carrera, siempre sembraron ese pensamiento en mí: tienes que parecer para llegar a ser un buen médico. Tienes que tener limpia tu bata, tus zapatos, tu uniforme, estudiar en tu casa para que logres a tener el conocimiento y las competencias, siempre andar alineado, tener un comportamiento adecuado y una personalidad seria, ¿no? Como todo buen médico. Y si lo extrapolamos a nuestra cultura, es lo mismo que debiéramos de hacer, es lo que Jesús espera de nosotros. Intentar parecernos a Él para llegar a ser como Él. Esa es la meta. Y creo que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo un poco ese objetivo. Puede haber un cristianismo, el famoso cristianismo que algunos conocemos como cristianismo light. Y realmente yo creo que no es de esa manera. Simplemente hay que definir y darle un buen concepto a lo que es cristianismo y a lo que es ser discípulo. Y es fácil. Actualmente en redes sociales, incluso en las iglesias, se predica mucho de creer. Es que tú crees en Dios, cree en Jesús, cree que Jesús lo va a hacer, y cree. Y nos llenamos tanto de creer que está bien, pero si somos honestos, son verdades a medias, porque realmente Jesús nos ha llamado a ser discípulos. Y vamos a entrar, nos vamos a ir por partes. Así que te voy a pedir que me regales de tu atención, que el celular no te robe, no te distraiga. Es más, te doy permiso de que te des la vuelta, veas si tu vecino todavía está consciente. Si ya está dormido, despiértalo, solo son unos minutos. Pero en el mundo las personas nos conocen como cristianos, ¿sí? Cuando nos preguntan la familia, los amigos, ¿tú qué religión profesas?, nos conocen como cristianos, lo cual es correcto, pero la realidad, lo ideal sería que nos conocieran como discípulos de Cristo, porque no es lo mismo ser un creyente, ser un discípulo. Ahorita vamos a ver por qué. Si a alguno le pregunto qué significa cristiano, me puede decir, bueno, significa creer en Cristo, creer en Jesús, seguir a Jesús, lo cual está bien, pero realmente la palabra cristiano significa Cristo pequeño. Y en el mundo antiguo, después de que Jesús ascendió al cielo, los creyentes que se quedaron, compartieron el mensaje, les llamaban cristianos, pero en realidad la palabra cristiano era un tono de burla, burlándose de ellos. Lo que pasa es que los cristianos les cayó bien esa etiqueta, se empoderaron de ella y dijeron: a mucha honra, somos cristianos. Pero realmente la palabra cristiano se origina de ese significado, Cristo pequeño. Y fíjense, otro dato interesante, la siguiente diapositiva. Cristiano en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece en tres ocasiones, y discípulo aparece 269 veces. Y eso debería llamar nuestra atención, porque como les mencionaba, cristiano en la actualidad, la palabra cristiano está perdiendo peso, y lamentablemente tú y yo somos responsables de eso. Y puedes pensar, ¿por qué tienes tantos minutos girando en lo mismo? Porque la mayoría de nosotros estamos aquí por aquella oración que hicimos en su momento, la oración de fe, invitando a Jesús en nuestro corazón, que prácticamente repetíamos: Dios, me arrepiento sinceramente, te pido que me perdones y ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesús murió por mis pecados y resucitó al tercer día para que hoy yo pueda tener vida. Te invito, Jesús, a mi corazón. Y esa es la oración que hacíamos. Lo lamentable es que muchos nos hemos quedado en aquella oración y no hemos madurado. Y han pasado años y seguimos simplemente creyendo.
pero realmente seguidores y discípulos creo que no hemos logrado esa meta. Y fíjense, la siguiente diapositiva resume básicamente lo que un cristiano es. Dice, si pecamos, creemos que si pecamos vamos al infierno. El segundo, Dios nos ama. El tercero, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y 4, si crees en esto, te irás al cielo. Sí, creo que si le preguntas a cualquier cristiano promedio, te va a decir por lo menos una de estas 5, ¿no?, respuestas. Lo cual, vuelvo a lo mismo, está correcto, pero no demanda mucho de nosotros el creer solamente. El creer que solamente que Dios nos ama y que Jesús ha muerto por nuestros pecados. El mundo sigue girando, personas siguen estando perdidas y no encuentran su Salvador. Y es ahí donde entramos tú y yo. El solamente venir y creer y cumplir con requisitos cristianos de iglesia, pues la verdad es que no demanda nada de nosotros. Y entiendo por qué es tan famoso el mensaje de creer solamente. A todos nos gusta que nos digan, cree. Hasta hay un famoso tema ahorita, ¿no? Cree en ti mismo, cree que puedes. Y está padre, nos empodera, nos da las fuerzas, el ánimo tal vez. Pero la palabra discípulo compromete demasiado. Y el ser humano, si algo le tiene miedo, es al compromiso. Por eso es que no es tan famoso, incluso en iglesias, el predicar acerca de ser discípulo. Y para los que hemos leído los evangelios, podemos recordar o saber que a Jesús se le conocía como Rabí. La siguiente diapositiva. Bueno, me faltó mencionar esta. Fíjense, tú crees que existe un solo Dios, muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. ¿Sale? El hecho de creer no nos hace ya ser los mejores seguidores de Jesús. Los mismos demonios creen. Y no solamente creen, le tienen ese respeto. Hay algunos que a lo mejor creemos, pero le hemos perdido el respeto a Dios. Ahora sí, la siguiente. A Jesús le llamaban rabí, maestro, significa maestro. Y rápidamente resumiendo lo que era un rabí, era una persona preparada. No cualquiera era un rabino se le podía tener ese título. Era una persona preparada, que se preparaba desde su infancia hasta su juventud. Y él enseñaba la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y prácticamente él le enseñaba a los judíos las leyes de Dios hacia los judíos. Entonces, era una persona. Jesús no era el único rabí que existía en ese tiempo, había varios, pero él era uno de ellos. Y si tú aspirabas a estudiar con un rabí, él te aplicaba una evaluación y él decidía si te aceptaba como alumno. Entonces, era un salón de clases chico, ¿no? ¿Y cómo era el método, la metodología de educación que tenían este rabí? Dale la siguiente, se resume en estos 3 pasos. El primero era pasar tiempo con él. Era estar todo el día, todos los días. ¿Qué significa esto? Comer, dormir, viajar donde quiera que él fuera, donde quiera que se metiera, tú estabas ahí. El segundo, pensar, actuar y comportarse como él. Al final, pues imagínate, después de pasar tanto tiempo con esa persona, en algún momento, pues te ibas a parecer a él. ¿Para qué? Para llegar al tercer punto, que era llegar a ser un rabí. ¿Sí? Pero esto no lo decidías tú como estudiante, lo decidía él, tu maestro. En algún punto él te decía, ¿sabes qué? Pasaron algunos años, creo que ya estás listo, ahora felicidades, tu tarea es ser más discípulos, hacer más discípulos. Ese era el objetivo. Y es por eso que Jesús nos llama a ser discípulos, seguidor, aprendiz, estudiante. Y me hace pensar que si nosotros somos estudiantes y Jesús es nuestro maestro, ¿cuántas clases no nos hemos pinteado de este maestro? Y no solamente los domingos,
como pudieron ver, todos los días tenemos una clase en la Biblia, y a lo mejor si vemos nuestras faltas, ya nos dieron de baja, ¿no? Pero todos los días hay clases, y es un punto importante. Si tú que vienes por primera vez, o igual si tienes mucho tiempo aquí, es importante recordarlo. Tu clase es diaria, no necesariamente aquí. Es autodisciplina, es igual comprometerse, hacerse tiempo para estar con tu maestro. Todos aquí tenemos un maestro que a lo mejor hizo una gran diferencia en nuestra vida y que recordamos su nombre, ¿no? Primaria, secundaria, los que llegaron a la prepa, universidad. En algún momento tuvimos a alguien que impactó nuestra vida. Ahora imagínate qué tanto impacto puede tener Jesús en nuestra vida si tan solo entramos a esa clase. Y si recordamos, si seguimos con los evangelios, cuando Jesús reclutó a los discípulos, no fue de que, hey Pedro, cree en mí, y se fue. Hey Pedro, Andrés, crean en mí, y él siguió. Y ya, ahí los dejó. No, fíjense lo que dice Mateo 4:18. Dice, Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo, ¿qué? Síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. En otra versión dice, dejaron lo que estaban haciendo. Y saben, familia, yo creo que ese es el problema, que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de seguir a Jesús. ¿Sí? En esta actualidad que vivimos a prisa, no tenemos el tiempo. O es la frase que más que usamos, ¿no? Es que no tengo tiempo. Y a Jesús se la aplicamos igual. No tenemos tiempo para Él. ¿Qué nos espera para la iglesia a veces? Y hay algo que nos está robando la atención. Hay algo que está en prioridad, que está por encima de Jesús en nuestra vida. Es el trabajo, dinero, no sé, algún puesto, la familia. Pero te invito a que reflexiones mientras estoy hablando. ¿Qué es lo que está robando tu atención de Jesús? ¿A qué le estás dedicando tanto tiempo? Y puede ser dañino porque pues si le dedicamos tanto tiempo, incluso dinero, nuestra presencia muy probablemente se convierte en un ídolo y no lo estamos dando cuenta. Sí, porque Jesús demanda ser el primer lugar. Y fíjense, ellos eran pescadores, dejaron prácticamente su trabajo. Algunos de nosotros tenemos temor de que si no hacemos horas extras o si incluso trabajamos sábado y domingo, aunque no tengamos, pero con tal de que caiga un poco de dinero, pues perdemos de vista todo lo que Jesús es. El siguiente versículo continúa, dice, Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros dos hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Zebedeo. Jesús llamó a los dos. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. En la versión en inglés dice que sin cuestionar nada, ellos le siguieron. Y qué interesante también, porque si somos honestos, tú y yo nos las llevamos cuestionando todo a Dios. Y no está mal cuestionarle, pero no está bien cuestionarle todo el tiempo. Y Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué las maneras son así? ¿Por qué tu iglesia es así? ¿Por qué el pastor es acá? ¿Por qué me pasa esto? Y vivimos en un constante reproche, si somos honestos. Y si ponemos el ejemplo de un padre, aquellos que son padres, cuando tú le dices a tu hijo no hagas esto o obedéceme en aquello, es por su bien, no es para fregarlo. Entonces, ¿por qué creemos que Dios a veces nos está fregando la vida? Todos los hemos pensado.
Y otra cosa interesante de este versículo es que dice que dejaron a su padre. Es otro conflicto que vemos en nuestro diario vivir como cristianos, como seguidores, como discípulos. A algunos nos cuesta decirle un no a compromisos familiares. El año tiene 53 domingos y 40 de ellos estamos en un compromiso familiar. ¿Qué te digo de las demás actividades, miércoles y demás actividades que tenemos en la iglesia? Y no es porque estés aquí o te queramos tener aquí, sino porque se ve qué tanto anhelas de Dios. Y no estamos aquí. Se dicen muchas cosas acerca de la iglesia, pero una de las cosas importantes es que lo importante de la iglesia es que vivimos en comunidad y nos conocemos, y es bonito saber que hay personas que están pasando por cosas como tú o peores tal vez, pero encontramos dirección en Dios, ¿sí? Por eso es que venimos, no es nomás para venir, cantar y orar y un mensaje. Si somos sinceros, eso lo puedes hacer en tu casa, pero venimos por algo más, esta comunidad, de que nos necesitamos unos a los otros. Entonces dice, dejando a su padre. Y es raro porque dice sin cuestionar nada. Imagínate que tú de la nada vas caminando y un tipo se te acerca y te dice, sígueme. Está raro, ¿no? De perdida le dices, ¿y a dónde? ¿Y quién eres? Obviamente Jesús tenía algo que tú y yo no, pero sin cuestionar nada. ¿Estamos aprendiendo algo hasta acá? ¿Nos está incomodando un poquito o vuelvo a empezar? Ya casi termino. Fíjense, ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo sígueme, o cuando a ti y a mí nos dice sígueme? La siguiente diapositiva significa esto: adopta mi manera de vivir para que puedan experimentar la vida que yo les ofrezco. Eso es lo que Jesús anhela, que adoptemos su manera de vivir para que podamos experimentar la vida que Él nos ofrece. Y te puedes preguntar, ¿qué beneficio, qué me ofrece Jesús? En la siguiente diapositiva dice, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Para que la vivan plenamente. En la versión en inglés dice, una vida mejor de lo que han soñado. Wow. Pueden ladrar. Wow. ¿Cuántos queremos una vida mejor de lo que hemos soñado? Y no es que ya se nos fueron los problemas, las dificultades, las tristezas, no. Ni el mismo Jesús estuvo exento de esas dificultades. Pero cuando vino la tormenta a su barca, ni siquiera le robó el sueño. ¡Qué cañón! No le robó el sueño. ¿Qué te está robando el sueño en tu vida en esta temporada? Sabes, la decisión más importante que vas a tomar en tu vida es si vas a seguir a Jesús o no. No se trata de tu matrimonio, no se trata del trabajo, las finanzas. Realmente la decisión más importante que vas a tomar en tu vida es si vas a seguir a Jesús o no. Porque todos conocemos la vida de personas que no siguen a Jesús y la inmensa diferencia de la realidad que ellos viven a la que uno que sí quiere seguir a Jesús, ¿sí o no? Y la segunda decisión más importante de tu vida es con qué actitud vas a seguir a Jesús. Es súper importante. Porque Jesús tuvo muchos discípulos, dice la Biblia, creo que, no recuerdo el número, pero creo 70 discípulos. Pero de esos 70 se quedaron 12. Me pregunto, ¿qué actitud tomaron? Era pesado, era pasar todo el día con Él, a donde quiera que fuera. Y si ustedes leen la historia de Jesús, no contaba ni con un carro, ni menos con un burro, era pata, y en el desierto, y era algo difícil. Ahorita tú y yo estamos muy cómodos, nos falta recordar. Por eso es importante leer la Biblia, porque nos aterriza y nos damos cuenta que tenemos todo.
Entonces, ¿con qué actitud vamos a seguir a Jesús? Y quiero que leamos unas diferencias de lo que es un creyente y un discípulo. Fíjense, todo esto no es meramente mío, en parte creo que Dios me ayudó, pero es un libro que estoy leyendo y totalmente es cierto, así que no se lo tomen personal, al contrario, es para que todos aprendamos. Hay muchas cosas que a mí me pegan, pero fíjense, el creyente dice no se hace responsable de su vida espiritual. Un creyente es así más o menos, tiene que recibir alimento cada 7 días, pero por sí solo no se alimenta en la semana. Tiene 10 o 15 años de creyente, pero sigue siendo inmaduro. Y si falla en su vida cotidiana es porque la iglesia tiene la culpa, es porque el pastor no ha predicado, no me ha enseñado, es porque el pastor o los líderes no se han acercado. Pero cuando el pastor o el líder se acerca y les hace una pequeña observación de algo que pueden corregir, se van. Y me voy porque aquí juzgan y aquí critican y pues que te vaya bien. Y fíjense, la otra cara, el discípulo es responsable, escudriña y lee la Biblia en su diario vivir. Sabe reconocer cuando ha fallado y entiende que ni la iglesia, ni el pastor, ni los líderes son perfectos, pero si le refieren algo es para su bien y no para su mal. El creyente cree que lo sabe todo. Ya se leyó la Biblia completita una vez, a lo mejor tomó un curso bíblico, estudio bíblico en algún momento, pero hasta ahí. El domingo viene con una actitud de que desde que las primeras 4 palabras que el pastor dice el mensaje, dice, ya sé por dónde va, ya me la sé, Noé, otra vez, Caín, Yabel, y tiene una actitud así de que ya se lo sabe todo y no permite que Dios hable su vida. Y va mucho con el asombro, ese tipo de personas, con la actitud de que nada los asombra, vienen a la iglesia con una actitud apática, indiferente, y pues Dios no puede hacer la obra en un corazón tan indiferente o frío. El discípulo mantiene una mentalidad de aprendizaje, busca cómo acercarse y conocer más de Jesús, su maestro. Por eso, wow, las personas, una vez más felicidades a todos los que se graduaron y no están ahí o tomaron ese curso porque no tienen nada que hacer o porque están menos ocupadas que tú, sino porque han entendido y han comprendido que aprender de la palabra los acerca más a Dios. Y la verdad es que en este mundo tienes que estar preparado, sobre todo para defender nuestra fe. Ahorita que nos atacan por cualquier cosa y es más fácil atacar por medio de redes sociales, tenemos que saber Biblia, si no nos van a comer. O lo que te dicen te va a hacer ruido, va a traer sentido y nos confunde. ¿Sí? Entonces, el discípulo igual decide asombrarse. Pero sabes, no es una manera de falsa, sino que asombrarse se educa. Hay que educarnos a asombrarnos. Es como los que estamos casados. Imagínense, no nos asombrábamos de tener a la esposa cada día. ¿Qué haríamos otra vez tú? Si somos sinceros, tenemos que mantener viva ese asombro. Wow, qué hermosa te ves. Qué padre estar contigo. Qué padre que tuvimos esa mentalidad de venir aquí o nuestro diario vivir, nuestro devocional diario, decir, Dios, wow, qué padre estar contigo. El creyente solo asiste, no se involucra, no participa. ¿Y qué decir de esto que no habíamos dicho ya? Una de dos, o no te interesa o eres indiferente. La indiferencia es abominable para Dios y si no te interesa, pues es una condición del corazón. El discípulo participa y está buscando qué más hacer. Y gracias a Dios tenemos bastantes aquí en la iglesia. Hay bastantes personas que, neta, que deberíamos hacerle un monumento allá afuera. Porque año con año han sido fieles. Y uno pudiera decir, ay, en cualquier momento se va a ir. No, con más ganas. Agarran más pilas.
Ese es el discípulo. Lo otro, y wow, me pegó en el corazón. Fíjense, el creyente tiene un espíritu de orfandad. Y fíjense, ¿recuerdan la historia del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo regresa, cuando hizo y deshizo y regresa a su casa, el padre lo abraza, le prepara un banquete, una fiesta, pero el hijo que estaba le rezonga al padre y le dice: hey, ¿por qué le haces una fiesta a él si él se fue, hizo y deshizo? Y yo, que he trabajado para ti toda mi vida y nunca me he ido, nunca has hecho eso por mí. Y el padre le contesta: hijo, todo lo que tengo siempre ha sido tuyo. Siempre ha sido tuyo. Y sabes, creo que actualmente en tu corazón te puedes sentir así. Te estás contando una historia de un padre malo. Te sientes desatendido de tu Padre Dios. Has dejado de orar, has dejado de adorar, de hacer ciertas cosas que antes hacías para el reino. Vienes a la iglesia, pero de rutina, como entras, sales. Y hay algo en tu corazón que siente que no tienes un padre. Sin embargo, si escarbamos un poquito a la raíz de ese sentimiento, de ese pensamiento, nos podemos dar cuenta que uno es el que se ha alejado. Uno es el que se ha contado otra historia de que Dios no es quien dice quién es. Y nuestro corazón a veces desea otras cosas, pero no desea a su Creador. En la otra cara, el discípulo reconoce la voz de su pastor, haciendo alusión al pasaje de Juan 10:27, dice: son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me las quitará. ¿Sabes cuál es la clave para lograr reconocer la voz de nuestro pastor? Pasar tiempo con él. Es todo, así de fácil. Lo que pasa es que lo hemos complicado bastante. Pero si quieres reconocer la voz de tu pastor, pasa tiempo con él. El creyente juzga, critica a la iglesia, critica a las personas de la iglesia, critica a las demás iglesias, se junta con personas igual de criticonas que él para seguir criticando. El discípulo ama, así de fácil. El creyente va y viene, y esto va porque el creyente se guía por emociones. Cuando anda feliz, anda bien con Dios. Cuando tiene ganas de orar, ora. Cuando no, no lo hace. Cuando anda desanimado, no quiere nada con nadie. Cuando tiene ganas va a la iglesia, cuando no tiene ganas no va. Cuando quiere participa y cuando no quiere no participa. Y así se va y ya va por su quinta iglesia porque no se halla en ninguna. El discípulo permanece cuando las cosas van bien, cuando van mal, cuando no le gusta y cuando sí, cuando no es como quiere y cuando no es como no quiere, cuando Dios está en silencio y cuando Dios responde, permanece y con buena actitud. El permanecer, familia, no cualquiera permanece. Lo vemos en los matrimonios. Hay un índice de tasa muy alto en el divorcio. Cada vez aumenta más porque nos cuesta permanecer. Ahora, si nos cuesta permanecer con alguien que le dijimos que lo amábamos y la muerte nos iba a separar, y a los 2 meses o al año se deshizo, ¿qué nos espera de Dios, a quien sinceramente pues no vemos y decimos amar? Por eso es importante tener esa relación diaria. Y para terminar, el siguiente versículo.
Mateo 11:29 al 30 dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Sabes, en aquel entonces a los rabinos se les conocía y se les decía que tienen un yugo, y el yugo se refería a su manera de enseñar, a su manera de enseñar la palabra, a su manera de vivir. Y cada rabí tenía su yugo en particular. Y este versículo es citado en muchas ocasiones por el otro contexto, pero cuando leí esto me hizo mucho sentido, porque Jesús está hablando y les dice: tomen mi yugo sobre ustedes. O sea, aprendan de mí, sean como yo. ¿Para qué? Para que hayan descanso en sus almas. Porque mi manera de vivir es fácil y es ligera. Creo que es hora de dejar de pintearnos esa clase, de volver a retomarla, volver al curso, volver a la clase con nuestro maestro que nos está esperando y aprender de él. Pero para aprender de él va a ser dedicarle mucho tiempo, ser constante y permanecer. Y no por lo que escuchas en redes sociales o en videos o en otras iglesias que a lo mejor hacen sentido, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Tal vez están mintiendo y tú ni en cuenta. Basta de tener un pensamiento acerca de Dios. Mejor dejemos que Dios piense por nosotros, que sean sus pensamientos, no los nuestros. Tenemos tantas opiniones acerca de qué debería hacer Dios, cómo le debería hacer, cómo debería usar a su iglesia. Que empiece por uno. Dejémonos que Dios haga algo en nosotros. ¿Para qué? Hay que empezar a aparecer desde hoy para llegar a ser como Él el día de mañana. Así que, ¿por qué no cerramos nuestros ojos y le decimos: Padre, permíteme, o quiero ser como tú? A lo mejor nunca le has dicho o nunca había cruzado por tu cabeza el querer ser como Él. Padre, alinea nuestro corazón, edúcanos. Sabemos que la educación a veces incomoda, no es como queremos, pero queremos menguar para que tú crezcas en nosotros. Crece en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestras conductas, en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar, Padre. Tal vez andamos caminando por otros caminos y estamos muy desviados de lo que tú eres. Te pedimos que nos permitas regresar y podamos enderezar nuestra ruta. Que caiga en nosotros un entendimiento de que debemos ser discípulos comprometidos, que permanecen en nuestro diario vivir. Inquiétanos por leer tu palabra, por conocerte, por dedicarte, ser intencionales en nuestro diario vivir. Dejar cosas que nos están robando la atención, exceso de trabajo, persiguiendo el dinero, persiguiendo otras cosas, Padre. O a lo mejor es que estamos demasiado entretenidos con el celular, con series. Habla de una manera especial a cada uno de nosotros, Padre. Y que esto no quede aquí, que nos vayamos a casa reflexionando. Despierta a tu iglesia, despiértanos a cada uno. Danos un sentido de urgencia, Padre. Porque en este tiempo no podemos ni pestañear. Porque la herramienta del diablo sigue siendo la misma. Él viene a matar, destruir, Padre, a robar lo que somos, nuestra salvación. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias por esta iglesia y gracias por cada corazón, Señor, que está dispuesto a poner en práctica
tu discipulado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, familia.